Bienvenidos al canal. Hoy nos sumergiremos en un escalofriante misterio que ha desconcertado a investigadores y curiosos durante décadas. En abril de 1922, un siniestro suceso sacudió a una tranquila granja de la Alemania rural, donde 6 miembros de una familia perdieron la vida de manera brutal. Las víctimas habían sido cruelmente golpeadas hasta la muerte y las pruebas determinaron que llevaban sin vida varios días. Sin embargo, lo que dejó a la comunidad estupefacta fue el testimonio de varias personas que afirmaban haber visto actividad en la casa durante esos días. Esto significaba que el homicida había permanecido oculto en la granja durante casi 4 días mientras los cuerpos de sus víctimas se descomponían. A medida que exploremos esta enigmática historia, surgirán preguntas inquietantes. ¿Hubo señales premonitorias 6 meses antes de la tragedia? ¿Podría haber estado la granja cargada de una presencia sobrenatural, como afirmaban algunos? ¿O acaso el asesino era alguien cercano a la familia, oculto entre ellos, esperando el momento adecuado para desatar el horror? Preparaos para adentraros en una historia de crimen, enigmas y misterio, mientras examinamos detenidamente el intrigante caso del asesinato de Hinterkaifeck. Hola a todos, yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! En el momento en que los terribles acontecimientos sacudieron Hinterkaifeck, tras la Primera Guerra Mundial, Alemania se hallaba sumida en una tumultuosa encrucijada política y económica. El país, junto con sus estados, experimentaba un vertiginoso aumento en la criminalidad, mientras el valor del marco se desplomaba. Entre los años 1922 y 1923, la hiperinflación dejó en la ruina a millones de ciudadanos alemanes, dando paso a una cadena de eventos que, en última instancia, resultaría en la ascensión al poder de Adolf Hitler. La familia Gruber estaba compuesta por Andreas, de 63 años, y Casilia, de 72, su hija viuda Victoria Gabriel, de 35 años, y los pequeños hijos de esta, Casilia, de 7, y Joseph, de 2 años. Junto con una criada, todos vivían en la finca Hinterkaifeck. Hinterkaifeck, construida en 1863, era una pequeña granja rodeada de bosques que se encontraba entre 2 ciudades bávaras a unos 70 kilómetros al norte de Múnich, y su ciudad más cercana era Grovern. Aquí es donde los Gruber iban a la escuela, a la iglesia, a recoger el correo, etc. La granja en sí fue demolida en 1923, alrededor de un año después de los trágicos asesinatos, pero aún se puede encontrar un monumento a las víctimas un poco más lejos por el camino. Andreas Gruber se ganó la reputación de ser avaro y de mal genio. No era una figura popular y a menudo circulaban rumores desagradables sobre el trato que recibían su esposa e hijos. La familia Gruber no era muy respetada en los pueblos vecinos debido a su escandalosa reputación. Era un hecho conocido que Victoria y su padre Andreas fueron acusados y condenados por tener una relación incestuosa que muchos creen que condujo al nacimiento de Joseph. Como el incesto era un delito en la zona, Andreas fue sentenciado a 1 año de cárcel, mientras que Victoria fue sentenciada a 1 mes. En septiembre de 1921, Crescens Rigar, la entonces criada de la familia, renunció a su trabajo repentinamente. Afirmó que la granja estaba embrujada y que tenía tanto miedo que era ya incapaz de vivir allí. Habló sobre sonidos de pasos y ruidos extraños que escuchaba provenientes del ático en medio de la noche cuando todos estaban ya acostados. Parece ser que declaró a la policía que la puerta principal de la casa se abría sola a medianoche. Si es cierto o no, todo lo que la mujer dijo haber experimentado fue suficiente para que decidiera marcharse por miedo a algo sobrenatural. Según los informes, Andreas, el cabeza de familia, le dijo a sus vecinos que no creía en lo que contaba la mujer, pero tan solo unos meses después, él también escuchó los mismos sonidos.
decidió investigar por su cuenta la procedencia de esos extraños ruidos, pero no encontró nada fuera de lo común e incluso rechazó la ayuda de sus vecinos para continuar o iniciar una nueva búsqueda. Hacia finales de marzo de 1922, una tormenta de nieve azotó la granja de Hinterkaifeck. Cuando la nieve cubrió la tierra con una fina capa, Andreas hizo un descubrimiento aterrador: unas huellas de pasos que surgían del bosque y conducían a la sala de máquinas de la granja. La cerradura de la puerta de esta sala se había roto varias semanas antes, pero Andreas no le dio importancia, olvidándolo, por lo que no llegó a reemplazarla. Se dio cuenta que tal vez alguien debía estar usando aquel lugar como refugio. Andreas registró la sala de máquinas así como otras partes de la granja y la casa familiar, pero no encontró nada. Pese a que llegó a la conclusión de que no había rastro de ninguna persona extraña, le quedó una desagradable sensación al no hallar huellas que condujeran de vuelta al bosque. Andreas también hizo un nuevo descubrimiento: un periódico que ni él ni otro miembro de la familia había comprado. En aquel momento los periódicos se recibían contratando una suscripción o había que comprarlos en el pueblo y, sin embargo, nadie en la familia o los vecinos estaban suscritos a ese periódico. Según lo que algunos vecinos afirmarían más tarde, los miembros de la familia Gruber mencionaron que la llave de la puerta principal de la granja había desaparecido, por lo que ahora solo se podía cerrar con el cerrojo. Además, dijeron haber visto en varias ocasiones a un extraño con bigote deambulando por las afueras de la finca. En la noche del 30 de marzo de 1922 se dice que estalló una violenta pelea dentro de la casa Hinterkaifeck. No se sabe cómo comenzó ni de qué se trataba, pero fue lo suficientemente terrible como para que Victoria Gabriel huyera de la casa alterada. Corrió hacia el bosque y estuvo desaparecida durante varias horas, según algunas fuentes. Incluso varios vecinos terminaron uniéndose a la búsqueda, ya que la noche era muy fría y el clima era malo. Se temía que pudiera enfermarse mucho si no se encontraba a tiempo. Cuando la descubrieron, Victoria todavía estaba visiblemente molesta, pero lo suficientemente tranquila como para que la llevaran de regreso a la casa. El viernes 31 de marzo de 1922, la pequeña Casilia Gabriel fue regañada por quedarse dormida en la escuela de Grover. Se disculpó relatando el incidente anterior y por haber sido parte del grupo de búsqueda no había dormido durante la noche. Todo esto fue relatado en su declaración por una compañera de clase, quien también señaló que aquel fue el último día que vio a su amiga. Ese mismo viernes 31 de marzo, una nueva criada, Maria Baumgartner, de 44 años, llegó para su primer día de trabajo en la granja de Hinterkaifeck. Iba acompañada de su hermana Franziska, quien probablemente también habría sido víctima si hubiera decidido quedarse un poco más. Afortunadamente para ella, decidió irse a su casa antes de que cayera la noche, dejando a su hermana María a merced de un destino espantoso. Para el 4 de abril, los vecinos y conocidos se dieron cuenta que nadie había visto a ningún miembro de la familia Gruber desde hacía unos días, y aunque algunos afirmaban haber visto claros ejemplos de vida en la granja, sin que ellos lo supieran todavía, no era nadie de la familia. Aproximadamente al mediodía del 1 de abril se acercaron a la finca dos hombres, los hermanos Hans y Edward Sirovsky, quien en ese momento eran vendedores ambulantes de café. A pesar de que llamaron repetidamente a la puerta de la granja, no obtuvieron ninguna respuesta. De hecho, los únicos sonidos que escucharon fueron el del perro de la granja y el del ganado. El carpintero Michael Plockel contó que esa misma noche notó que salía humo de la chimenea y que había llegado a ver a alguien caminando fuera de la casa con una linterna, aunque no pudo identificarlo. El domingo 2 de abril por la mañana, dos mujeres que cantaban en el coro llegaron a Hinterkaifeck para reunirse con Victoria, algo que hacían todas las semanas para poder caminar juntas hacia la iglesia. Por lo general, Victoria ya se encontraba allí para reunirse con ellas, pero no esa mañana. Esperaron unos minutos, pero nadie de la granja apareció y finalmente decidieron que Victoria habría optado por irse más temprano ese día o acompañar a su familia en lugar de ir a Grover sin ella.
Sin embargo, cuando comenzó el servicio de la mañana, quedó claro que ninguno de los residentes de Hinterkaifeck asistiría a la iglesia ese día. En algún momento de la tarde, un hijo de Jacob Siegel, vecino de los Gruber, se dirigió a Hinterkaifeck para comprar manteca de cerdo. Nuevamente no había señales de vida humana y no pudo obtener una respuesta de la casa. Aunque un poco extrañado, se dio cuenta de que los animales de la granja tenían comida y agua y que los habían dejado salir al campo por el día. Decidió volver a intentarlo al día siguiente y se fue sin ver a ninguna persona. Pero fue el 3 de abril cuando surgieron las primeras sospechas de que algo extraño había pasado con los Gruber. El cartero Joseph Mayer entregó el periódico local como de costumbre en Hinterkaifeck. Lo dejó en la ventana de la cocina como siempre y al mirar al interior se dio cuenta de que la cuna del pequeño Joseph no se encontraba en el lugar que solía estar a esa hora y tampoco vio a Cassilia Gruber, con quien solía intercambiar algunas palabras. A pesar de esto, todo lo demás parecía perfectamente normal. Había señales de que se estaba cocinando allí y comiendo, y la puerta de la cocina también estaba entreabierta. Al día siguiente, el reparador Albert Hofner llegó a la finca para arreglar un motor diésel en la sala de máquinas. No vio a nadie de la familia, pero notó que las puertas del establo estaban cerradas y escuchó los sonidos de los animales de la granja y el perro de la familia ladrar en el interior. Después de esperar una hora, decidió comenzar su reparación, que completó en aproximadamente 4 horas y media. Al marcharse, Albert se dio cuenta de que la puerta del granero estaba abierta de par en par. Decidió no entrar, pero miró hacia el interior desde unos pocos metros de distancia. Señaló en su declaración posterior que nada se movía en el interior a pesar de estar abierto. Después se dirigió a la puerta principal y descubrió que no solo estaba cerrada con llave, sino que el perro ahora estaba atado allí y ladraba. Sin prestarle atención al perro, Albert echó un vistazo por las ventanas junto a la puerta principal, pero no vio a nadie ni nada sospechoso. Al darse cuenta que era poco probable que encontrara a un residente de Hinterkaifeck con quien hablar, se dirigió a su próximo trabajo en otra granja. Al salir de Hinterkaifeck se encontró con las hijas de Lorenz Schlittenbauer, Victoria y María, además del alcalde de Wangen, y les contó que había acabado su trabajo en Hinterkaifeck, pero no había nadie allí. Al contarle sus hijas que Albert Hofner no había visto a nadie mientras estaba en Hinterkaifeck, Lorenz decidió enviar a sus 2 hijos, Johann de 16 años y Joseph de 9, a la granja vecina. Al llegar allí, los 2 chicos procedieron a mirar por las ventanas, pero al igual que todos los visitantes anteriores, no pudieron ver a nadie. Solo oyeron al perro ladrar desde el interior del establo. Decidieron regresar a su casa y le contaron a su padre que ellos tampoco habían visto a nadie de los Gruber. Lorenz fue a hablar con su otro vecino, Jacob Siegel, ya que había escuchado que su hijo tampoco había visto a nadie cuando fue a comprar manteca de cerdo en Hinterkaifeck. Los 2 hombres decidieron que debían realizar una búsqueda más exhaustiva porque algo definitivamente no andaba bien. A las 5 de la tarde de aquel 4 de abril, antes de dirigirse a Hinterkaifeck, Lorenz llamó a Michael Paul, otro vecino y granjero, y le preguntó si quería acompañarlos a ver qué ocurría con los Gruber. Michael accedió a acompañarlos. Los 3 hombres llegaron a la casa de los Gruber encontrando que todas las puertas estaban cerradas, pero no había señales de vida en el interior. Al ver que la puerta del granero estaba abierta, entraron e inmediatamente descubrieron los cuerpos de Andreas, su esposa Cassilia, su hija Victoria y su nieta Cassilia, apilados uno encima del otro y cubiertos de heno. Habían sido golpeados hasta morir. Lorenz movió todos los cuerpos tratando de comprobar si alguno seguía todavía con vida. Se dieron cuenta que Joseph, el pequeño de 2 años, no se encontraba con ellos. Lorenz ordenó inmediatamente a su hijo Johann que fuera a buscar al alcalde de Wangen, Georg Greger, y le informara de lo sucedido en Hinterkaifeck para que llamara a la policía.
Después de que Johann se fue, tanto Michael como Jacob se opusieron firmemente a la idea de volver al granero y atravesar el establo, que era el plan original de Lorenz, e insistieron en que debían esperar fuera a que llegasen las autoridades. Sin embargo, Lorenz argumentó que el pequeño Joseph podía estar todavía con vida dentro de la casa y debía ir a buscarlo. El granero estaba conectado a la vivienda familiar a través de un pasillo, por lo que al darse cuenta de que Lorenz no iba a ceder en comprobar si el pequeño seguía con vida, Jacob sugirió que él y Michael caminaran por el exterior de la casa de regreso a la puerta principal y que Lorenz les dejara entrar abriendo desde el interior. Y así se hizo. Lorenz echó a correr por el pasillo que conectaba con la vivienda, al mismo tiempo que Jacob y Michael se dirigían a la entrada principal de la casa. Mientras esperaban allí, los dos hombres escucharon que Lorenz se acercó a la puerta desde el interior de la casa y luego oyeron una llave girar en la cerradura. En la habitación de la criada encontraron el cuerpo de María y en el dormitorio de Victoria a Joseph en su cuna, también sin vida. Poco tiempo después llegó el alcalde junto con 2 policías. Al comprobar lo que había pasado, dieron aviso a la comisaría más importante de la zona. Finalmente, Georg Reingruber, del Departamento de Policía de Múnich, fue puesto al mando de la investigación. Tuvo que viajar unos 73 kilómetros hasta Hinterkaifeck, por lo que entre unas cosas y otras tardó varias horas en llegar. Para entonces, en el pequeño pueblo donde las noticias, especialmente las escabrosas, se difundían mucho más rápido de lo que podría llegar la policía, todos ya se habían enterado del terrible suceso. Esto supuso que los habitantes del lugar, llenos de curiosidad y queriendo ver en primera persona qué había sucedido, se acercaran hasta la granja. Pisotearon la escena del crimen, movieron los cuerpos y objetos, borraron evidencias e incluso, parece de locos, prepararon y consumieron alimentos en la cocina mientras se encontraban allí. Esto evidentemente complicó las primeras investigaciones. La autopsia fue realizada en el mismo granero al día siguiente del descubrimiento de los cuerpos. A pesar de que el arma homicida en sí no estaba allí, se determinó que un azadón o un pico era la opción más probable. La pequeña Casilia, de 7 años, se había arrancado el cabello en mechones mientras yacía en el heno, prueba de que había estado viva durante algunas horas después del asalto. Tal vez la conmoción y el trauma del ataque y ver cómo mataban a su familia hizo que la niña se arrancara el cabello en sus últimas horas. Los cráneos de las víctimas fueron trasladados a Múnich para un análisis adicional. Sin contar a María, la criada, todos los miembros de la familia, excepto Joseph, fueron encontrados dentro del granero con pocas o ninguna señal de lucha, lo que sugiere que cada uno de ellos, de alguna manera, había sido atraído hasta allí uno por uno y luego asesinado. Solo Casilia y su hija Victoria fueron estranguladas. Por supuesto, no podemos olvidarnos del perro. Lo encontraron amarrado en el establo, vivo pero con una herida en la cabeza. Finalmente sobrevivió y fue acogido en el hogar de los suegros de Victoria. La investigación fue complicada desde el principio. Las puertas y ventanas de la casa estaban cerradas desde el interior. Pese a ello, en un principio se sospechó que el motivo de los asesinatos había sido el robo, por lo que la policía interrogó a vendedores ambulantes, vagabundos y a varios habitantes de los pueblos de los alrededores, pero abandonaron rápidamente esa teoría cuando se halló una gran cantidad de dinero en la granja de los Gruber. Por otra parte, y durante el registro de la granja, se pudo comprobar que él o los perpetradores del crimen habían permanecido en la finca durante los días posteriores a los asesinatos, pues alguien había alimentado al ganado, ordeñado a las vacas, consumido el suministro de pan de la cocina y recientemente había cortado carne que había en la despensa.
Según la declaración hecha por Albert Hofner, se pudo suponer con seguridad que una persona ya estaba en la granja en el momento en que llegó o que ingresó a la propiedad, mientras Albert estaba ocupado reparando el motor. Aparentemente, esta persona desconocida debió haber llevado al perro desde el establo hasta la puerta principal durante el tiempo de reparación, entre aproximadamente las 9 de la mañana y la 1:30 de la tarde, y luego lo ató. Después de que Albert se fue, aparentemente llevaron al perro de regreso al establo y la puerta del establo se cerró desde adentro, ya que así fue como lo encontró el grupo de búsqueda que llegaría a la granja unas horas más tarde. Todo esto indicaba que quien había cometido los espantosos asesinatos había vivido en la granja durante varios días y sabía exactamente cómo atenderla. Era muy probable que también se encontrara en la casa el mismo día del descubrimiento de los cuerpos y nadie le viera salir. Estaba todavía allí cuando llegó la policía. ¿Se encontraba entre los vecinos curiosos el asesino de la familia Gruber? La ausencia de un motivo claro y la falta de pistas concretas llevaron a un callejón sin salida en la investigación. Tras el registro del lugar y después de varios interrogatorios a vecinos, los investigadores pudieron crear una línea de tiempo. Cuando interrogaron a la hermana de Maria Baumgartner, la nueva criada de los Gruber, confirmó que el primer día de trabajo de María había sido el 31 de marzo y que ese mismo día ella le había acompañado hasta la granja. Cuando la policía habló con el cartero, Joseph Mayer, confirmó que el periódico no había sido tocado desde el sábado por la mañana, por lo que los investigadores llegaron a la conclusión de que los Gruber fueron asesinados la noche del 31 de marzo. Esa noche el asesino o los asesinos de alguna manera llevaron a la familia al granero uno por uno. Cuando cada uno entró en el granero, fueron golpeados en la cabeza con el azadón o pico. Victoria y su madre Casilia, que también mostraron signos de estrangulamiento, posiblemente fueran estranguladas y luego golpeadas para asegurarse de que estuvieran muertas. Los 4 habían recibido múltiples golpes en la cabeza y la propia Victoria había sido golpeada más de 9 veces con el azadón. Después, el asesino entró en la casa y mató a María en su habitación. La víctima final fue el pequeño Joseph, que con un solo golpe murió instantáneamente. La comunidad local especuló sobre quién podría haber cometido los asesinatos. Algunos sospechaban de enemigos personales de la familia, mientras que otros consideraban la posibilidad de que un vagabundo o un ladrón hubiera estado involucrado. Fueron muchos los sospechosos de haber cometido el crimen de Hinterkaifeck. Veamos algunos de ellos. Como ya he dicho anteriormente, la primera teoría policial apuntó a un robo. Durante su interrogatorio, la exsirvienta de Gruber, Crescens Rieger, compartió que Joseph Thaler, conocido por pequeños robos en la zona, visitó la granja un año antes de los asesinatos. En una noche al azar, Joseph llamó a la ventana de Crescens y después de ignorarlo durante un tiempo, la mujer cedió y le preguntó qué quería. Joseph pareció insinuar que tenía intención de robar en la granja y le preguntó a Crescens dónde dormía la familia. Mientras Joseph hablaba con ella, notó que alguien se movía entre los arbustos detrás de él, pero Joseph afirmó que estaba solo. A pesar de esto, Crescens le vio irse con alguien que supuso que era su hermano. También vio a los 2 hombres pararse junto al granero y mirar hacia el techo. Para aumentar las sospechas de la policía, Crescens dijo que los hermanos se habían escondido en el granero 2 años antes y que Andreas los había obligado a salir disparándoles con un rifle. Si bien los hermanos Thaler parecían fuertes sospechosos, la policía encontró dinero, oro y joyas en la casa de los Gruber después de los asesinatos. Quien los mató no lo hizo por dinero. Días después de los asesinatos, el inspector Rein Gruber sospechó de un tal Adolf Gamp como posible involucrado. Aunque se especulaba sobre una relación entre Adolf y Victoria, no había evidencia clara para vincularlo a la familia o la escena.
Anteriormente se sospechaba que Adolf, junto con otros 3, había participado en el asesinato de 9 campesinos en 1921, pero si esto era todo lo que el inspector tenía para continuar, era endeble en el mejor de los casos. Desafortunadamente, Adolf nunca pudo ser localizado y nunca fue interrogado. En 1951, la hermana de Adolf, Crescencia Mayer, confesó en su lecho de muerte que Adolf y su otro hermano Anton eran los asesinos de los Gruber. Anton fue detenido, pero no pudo interrogarse a Adolf, ya fallecido en la Segunda Guerra Mundial. Debido a la falta de pruebas y a la afirmación de inocencia de Anton, fue liberado y el caso en su contra se abandonó en 1954. El siguiente sospechoso al que investigó la policía fue Carl Gabriel, el esposo fallecido de Victoria. Se pensaba que el hombre había muerto en Francia en diciembre de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, pero cuando se corrió la voz de que nunca se encontró su cuerpo, se formó una de las teorías más inusuales sobre los asesinatos. Después de muchos intentos fallidos de encontrar a un asesino, la gente comenzó a teorizar que Carl Gabriel no había muerto en la guerra y al regresar a la granja se enteró del hijo que Victoria había tenido en su ausencia, ya sea enojado por la posibilidad de la relación incestuosa entre Victoria y Andreas o simplemente por el hecho de que ella tuvo un hijo con otro hombre. Muchos creyeron que Carl descargó su enojo con toda la familia. Pese a que al ser interrogados sus compañeros confirmaron su fallecimiento en el frente de batalla, las afirmaciones de avistamientos alrededor de la granja de un hombre que se parecía a Carl continuaron circulando, aunque la policía ya había descartado esa teoría. A pesar de numerosos sospechosos a lo largo de los años, ninguno cuenta con pruebas contundentes que los ligue a los asesinatos. No obstante, el último sospechoso que analizaremos parece tener los vínculos más sólidos. Lorenz Schlittenbauer, guía turístico de la ciudad y quien halló los cuerpos, emerge como el candidato más plausible debido a conexiones secretas con la familia. Se descubrió por las declaraciones de los testigos que Lorenz había abierto la puerta de la casa con una llave, muy probablemente relacionada con la llave que los Gruber habían comentado que se había extraviado. Sin embargo, incluso en su declaración de 1931, Lorenz insistía en afirmar que la llave la encontró cuando entró en la casa desde el granero. Además, su reacción inicial, la manipulación de los cuerpos en la escena y su apresurada entrada en la casa suscitaron sospechas inmediatamente. Aunque las capacidades forenses de la época eran limitadas, se sabía que los cuerpos no debían ser tocados ni movidos. Testigos señalaron que sus respuestas al hallazgo de los cuerpos no parecían normales. Permaneció tranquilo y no demostró repugnancia al ver los cadáveres ensangrentados. En su interrogatorio, Lorenz justificó su reacción inusual al confirmar un rumor sobre su vínculo con la familia Gruber. Afirmó ser el padre del pequeño Joseph y que movió los cuerpos para buscarlo. Sin embargo, la policía le hizo notar que previamente había negado ser el padre de Joseph. Él explicó que lo hizo tras las acusaciones de incesto entre Victoria y Andreas, que pusieron en duda su paternidad. Sin embargo, existían registros que demostraban que Victoria intentó que los tribunales ordenaran a Lorenz pagar una pensión alimenticia por Joseph. Algunas teorías sugieren que el juez le dio la razón a Victoria y Lorenz asesinó a todos los Gruber para eludir los pagos debido a problemas financieros y a su propia familia que tenía a su cargo. Varios testigos afirmaron haber visto a Victoria y Lorenz discutir sobre pagos y paternidad el día de los asesinatos. Otros alegan que Lorenz nunca creyó ser el padre de Joseph y solo lo afirmó después de los asesinatos para reclamar una posible herencia. A pesar de múltiples acusaciones y teorías, la falta de evidencia real impidió que la policía resolviera el caso en ese momento. Lorenz, por su parte, argumentó que su falta de reacción y el traslado de los cuerpos se debieron a su obstinación en buscar a su hijo. Aunque sus reacciones después del hecho parecían insensibles, podrían atribuirse a la conmoción.
Sin pruebas sólidas, la policía carecía de fundamentos para su arresto. A pesar de las afirmaciones en su contra, Lawrence defendió su inocencia en los tribunales y obtuvo victorias legales contra acusaciones difamatorias hasta su fallecimiento en 1941. A lo largo de la investigación, la policía consideró a 100 sospechosos distintos, pero ningún arresto o acusación se materializó. El caso se cerró en 1955, pero perduró en la conciencia de futuras generaciones. En 2007, estudiantes de una academia de policía alemana emplearon técnicas forenses modernas para investigar el crimen. En su informe final, confirmaron la meticulosidad de la investigación en ese momento, pero criticaron la falta de profesionales forenses. En particular, se señaló la falta de toma de huellas dactilares, ya que esta era una práctica común en el momento del crimen. Aunque es casi seguro que ya no se puede identificar al o los asesinos, todos los autores del informe coincidieron de forma independiente en quién era el principal sospechoso del caso. Sin embargo, su nombre no fue mencionado por consideración a sus descendientes. El caso, ahora centenario, parece destinado a permanecer sin resolución. A pesar de los esfuerzos, durante décadas, la identidad del asesino, que cegó trágicamente la vida de 6 personas en la granja de Hinterkaifeck, sigue siendo un enigma. Lo que sí está claro es que las vidas de esas 6 personas fueron arrebatadas sin escrúpulos y de una manera violenta por uno o varios perpetradores cegados por el odio y la maldad. El caso de Hinterkaifeck ha inspirado numerosas obras de ficción, libros, artículos y documentales. La brutalidad y misterio que rodean los asesinatos siguen capturando la imaginación de las personas y el caso se mantiene como un ejemplo de un enigma que ha desconcertado a generaciones. Ya está aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Cuáles son vuestras teorías sobre los motivos detrás de los asesinatos? ¿Creéis que el asesino era alguien cercano a la familia? ¿Quién de los sospechosos os parece más probable que sea el asesino? Si os ha intrigado este caso, no dudéis en compartir vuestras opiniones y teorías en los comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, compartirlo y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!